Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal de parte de quien les quiere mucho, Jorge Tapia. ¿Máximo Gómez fue un héroe o fue un traidor a la patria? Esa es una interrogante que está acá metida en la psiquis de muchos dominicanos. Hay una vieja sentencia que reza: al hombre no se le debe juzgar por la forma como comienza su vida, sino por la forma como la termina. Nuestra América está llena de ejemplos de personajes que empezaron como héroes y terminaron como villanos, mientras que otros empezaron como villanos y terminaron siendo héroes. ¿Por qué? Porque el hombre no es ni bueno ni malo. Recuerden que cuando hablo de el hombre estoy hablando de la humanidad. Me refiero a los hombres y a las mujeres. Lo peor que un hombre puede hacer es asesinar a otro hombre. Ya dijimos que el hombre no es ni bueno ni malo. Depende de circunstancias. Bueno, pues por alguna razón, sea en defensa de su vida, en defensa de su propiedad, en defensa de su familia, debido a un insulto o a una amenaza, a veces hay hombres que matan a otros hombres. Y resulta que si un hombre mata a otro y cumple su condena y no puede seguir viviendo en su pueblo para evitar las represalias de los familiares del muerto, ese hombre se muda lejos, se va a vivir para otro pueblo. Y ese hombre que asesinó a otro, al llegar a ese otro pueblo, allí se convierte en el más querido de todos los vecinos, que no saben nada de lo que sucedió en su vida anterior. Y por eso es que decimos que depende de las circunstancias. Es que los hombres hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Bueno, pues Máximo Gómez comenzó su vida como un héroe. Luego cometió un error y luego se reivindicó. Y de eso es bueno que hablemos. Máximo Gómez comenzó su carrera militar en la Guerra de Independencia de la República Dominicana, que comenzó el 27 de febrero del año 1844. Él era un niño al inicio de la Guerra de Independencia, pero ya cuando él tenía 19 años de edad, lo encontramos ya siendo soldado de caballería y destacándose en la batalla de San Tomé, en San Juan de la Maguana. Y a los 20 años de edad, ya Máximo Gómez, con el rango de cabo Fourrier, lo encontramos combatiendo en la batalla de Sabana Larga, bajo las órdenes de los centinelas de la frontera. Sus jefes siempre fueron el general José María Cabral y el general Antonio Duvergé. Varios años después de nuestra independencia, en el año 1861, el general Pedro Santana, ya presidente Pedro Santana, eliminó la República Dominicana, le puso fin a nuestra independencia y convirtió nuestro país en una colonia española. Eso fue un acuerdo de anexión que él hizo con la reina de España, Isabel II, a cambio de 175,000 pesos fuertes españoles, que se lo entregó la reina de España para que se los repartiera con un grupo de compinches del general Santana, entre los que se encontraban el general Abad Alfao, así como José María Caminero y otros vendepatria. 2 años después de la anexión de nuestro país a España, empezó la Guerra de la Restauración, porque los dominicanos no aceptaron convertirse en una provincia española de ultramar. Lucharon nuevamente por su independencia, no ya contra los haitianos, como se peleó en la Guerra de la Independencia, sino contra los españoles en la Guerra de la Restauración. Se llama Guerra de la Restauración porque fue para restaurar la República Dominicana. Bueno, pues al inicio de la Guerra Restauradora, el alto mando restaurador nombró como jefe de operaciones en la región sur y en la región este al general Pedro Florentino, que según Pedro María Archambault, Pedro Florentino era un sinvergüenza que se dedicaba más al pillaje
que a combatir contra los españoles. Pedro María Archambault es el más autorizado de todos los historiadores que han escrito acerca de la restauración, porque él vivió en esa época, conoció personalmente a la mayoría de los líderes de la restauración, así como también a los santanistas. Y aunque les reconocía en la categoría de héroes a muchos personajes, también cuando esos personajes hacían cosas mal hechas, él lo dice. O sea que no se iba a un lado tapando faltas. No, Pedro María Archambault era imparcial. Y dice Pedro María Archambault en su libro La Restauración que el general Pedro Florentino, por donde ese hombre y sus tropas pasaban, no quedaba ni una chiva. Que Pedro Florentino era un vulgar ladrón, amparado en su rango de general. Los Vanilejos siempre han sido orgullosos por su ascendencia española, porque ese pueblo, la ciudad de Baní, fue fundada por inmigrantes canarios y andaluces. Y al sentirse orgullosos los vanilejos de su herencia española, de su comida que ellos heredaron, de su música, la zarandunga, que es una mezcla de música española con música africana, el general Pedro Florentino le tenía tirria a los vanilejos en particular. Y fue allí en Baní donde cometió las peores tropelías. Les quemaba los ranchitos a los viejos cuando estos se negaban a entregarles sus caballos, a entregarles sus reses, sus puercos. Pero también fusilaba a los muchachos, porque siendo estos niños de 14, 15, 16 años, él quería involucrarlos en el ejército y ellos se negaban porque eran menores de edad. Pues simple y llanamente este general Pedro Florentino los fusilaba. Y por eso llegó un momento en que la mayoría de los vanilejos comenzaron a sentir más simpatía con los españoles que con los restauradores, y comenzaron a desertar de las filas del ejército restaurador para unirse en la reserva, para alistarse en las reservas dominicanas del ejército español. Fueron cientos de vanilejos que desertaron de la fila de los patriotas para unirse a los españoles. Entre esos vanilejos hay que destacar al mayor general Modesto Díaz, su hijo el general Lucas Díaz, el general de división Luis Marcano, su hermano el general Félix Marcano, así como su otro hermano el coronel Joaquín Marcano. Este último fue capturado en combate en la Guerra de Independencia de Cuba, fue capturado por los españoles y fue fusilado. Pero también hay que mencionar a los capitanes que eran hermanos, Héctor y Manuel Chalas, así como el capitán Máximo Gómez. Ya para la Guerra de la Restauración, Máximo Gómez ostentaba el rango de capitán de caballería. Pero al irse con el ejército español, Máximo Gómez se negó a combatir, a derramar sangre de sus compatriotas y se desempeñó como soldado de oficina. Era capitán telegrafista. Debemos decir que el alto mando restaurador, al ver que toda la tropelía que estaba cometiendo Pedro Florentino le estaban haciendo daño a la causa de la gesta restauradora, pues el alto mando restaurador sustituyó al general Pedro Florentino por el general Gregorio Luperón. Este hizo una labor valiosísima. Combatió a los españoles y los derrotó en las batallas de Cambita Garavito, en Doña Ana, en el Yaguate, en Pizarrete, en el Carretón. Así como en Monteplata derrotó a los españoles en la batalla del Sillón de la Viuda y en la batalla de Guanuma. Pero el daño que Pedro Florentino le había causado a los restauradores en Baní fue irreparable. Ya la mayoría de los vanilejos se habían ido. Más de 100 soldados vanilejos habían abandonado las filas
patriótica para unirse a los españoles, por culpa del general Pedro Florentino. Al ser derrotado el ejército español en el año 1865, porque la guerra de la restauración sabemos que comenzó el 16 de agosto del año 1863, pero 2 años después, ya para el 1865, salieron victoriosos los patriotas. Y el día 3 de marzo del año 1865, la reina de España, Isabel II, reconoció la independencia de la República Dominicana, eliminó el pacto de anexión de nuestro país a España y dejó cónsules, y la República Dominicana y España continuaron siendo amigos. España siguió siendo nuestro principal socio comercial. Casi todo lo que se producía en la República Dominicana era exportado, era vendido en España. El 10 de julio del año 1865 salieron del territorio dominicano los últimos funcionarios españoles, así como soldados españoles que quedaban en nuestro país. También se fueron para Cuba más de 1000 soldados dominicanos que pertenecían a la Reserva Dominicana del Ejército Español. Se fueron para Cuba y se fueron para Puerto Rico, que eran las 2 últimas colonias que a España le quedaban en América. En Cuba, la mayoría de los soldados dominicanos limpiaron su hoja de vida. Al bajarse del barco en el muelle de La Habana, Máximo Gómez, en el año 1865, lo primero que vio fue a un esclavo africano que estaba amarrado en un poste y era castigado de manera inmisericordia a puros latigazos. Eso le laceró el alma, porque a él y a los otros dominicanos que estaban en ese barco, porque eso ellos nunca lo vieron en nuestro país. Hacía tiempo, desde los tiempos de la guerra de la independencia, ya se había abolido la esclavitud en nuestro país. Y mientras en Cuba había esclavitud, ya nosotros habíamos tenido varios presidentes de la República que eran negros. Gregorio Luperón, Ulises Heró, así como mulatos que habían sido también presidentes de la República, Francisco Ulises Espaillat, Pedro Francisco Bonó y otros. Y mientras eso sucedía en nuestro país, donde los negros y los mulatos eran libres y tenían la oportunidad de ascender socialmente, y eran generales, y eran coroneles, y eran cónsules, y eran secretarios de Estado, negros y mulatos dominicanos, en Cuba el negro era esclavo. Y los negros libertos, aquellos que no eran esclavos en Cuba, estaban condenados a ser carniceros, vendedores de leche. No tenían oportunidad de ocupar puestos en el gobierno. Entonces esos dominicanos, al llegar y ver esa realidad, se sintieron mal y se dieron cuenta de que ellos habían estado apoyando el bando equivocado. Bueno, pues 3 años después del arribo de esos dominicanos a Cuba, que llegaron en 1865, ya para el año 1868, aquel glorioso 10 de octubre, los cubanos iniciaron su guerra de independencia. Cuando Carlos Manuel Céspedes inició con el grito de Yara, proclamó la independencia de Cuba, a su lado había varios patriotas cubanos, pero también había varios vanilejos, entre los que hay que mencionar al mayor general Modesto Díaz, su hijo Lucas Díaz, así como los hermanos, los generales Luis Marcano y Félix Marcano, estaban ahí junto a esos combatientes cubanos, prestos para empezar la guerra de independencia de Cuba. Esa guerra duró 10 años y ahí se destacaron muchos dominicanos que se pasaron del ejército español, desertaron y se unieron a los patriotas cubanos. Máximo Gómez fue uno de ellos. Y ya como llegó a Cuba con el rango de capitán del ejército español, bueno, pues el presidente Carlos Manuel Céspedes lo ascendió de rango, lo nombró en el rango de coronel del ejército cubano.
del ejército independentista cubano. Bueno, pues esa guerra duró 10 años. Luego hubo otra etapa de la guerra de independencia de Cuba que duró 2 años. Y allí Máximo Gómez se destacó y otros dominicanos también se destacaron en ese segundo intento libertario de los cubanos. Como dije, en Cuba más de 1000 soldados dominicanos se reivindicaron. O sea, desertaron del ejército español para unirse a la causa independentista del pueblo cubano. Hoy muchos vanilejos detestan a su compueblano, el generalísimo Máximo Gómez, que por cierto fue José Martí en la guerra del 95, en la última etapa de la guerra de independencia de Cuba. Fue José Martí el que al hacerse el pacto del manifiesto de Montecristi para darle inicio a la tercera etapa de la guerra de independencia de Cuba, fue Martí el que ascendió de rango al coronel Máximo Gómez y lo nombró con el rango de generalísimo y le encomendó la jefatura suprema del Ejército Libertador Cubano. O sea que Martí, por la experiencia que tenía Máximo Gómez, recuerden el video de la semana anterior, el que se titula Máximo Gómez enseñó a los cubanos a pelear. Vayan a ese video y véanlo. Bueno, pues José Martí nombró a ese dominicano como jefe absoluto de todos los generales y coroneles cubanos. Y hoy sucede algo. Muchos vanilejos no aceptan la heroicidad de Máximo Gómez, a quien acusan de ser un traidor a la patria. Y eso es muy injusto. Porque el hombre no debe ser juzgado por la forma como comienza su vida, sino por la forma como la termina. Máximo Gómez empezó bien. Cometió un error y después terminó bien. O sea que él terminó bien, él limpió su imagen, limpió su hoja de vida. Cuando terminó la guerra de independencia de Cuba, aquel glorioso 20 de mayo del año 1902, a Máximo Gómez los cubanos le propusieron la presidencia de la República. Querían que Máximo Gómez fuera su presidente. Pero Máximo Gómez decía que él era dominicano y que ese honor le correspondía a un cubano. Y que todo lo que él había hecho en Cuba lo había hecho por el negro Eduard. Que muchos dicen que fue ese esclavo que él vio que estaban dándole latigazo en el muelle aquella vez. Máximo Gómez decía que no, que lo único que él quería era que lo dejaran irse tranquilo para la República Dominicana a dedicarse a su conuco. Y como ya había tenido problemas en Baní porque él se había divorciado de su primera esposa, cuando se fue para Cuba se casó con la cubana Mariana Toro, con quien procreó a Panchito Gómez Toro, su hijo que cayó en combate al lado de José Martí en el inicio de la tercera etapa de la guerra de independencia de Cuba, de la guerra del 95. Empezando esa guerra, murió el hijo de Máximo Gómez y el apóstol de la independencia de Cuba. Uno al lado de otro murieron. Máximo Gómez no aceptó, se fue para la República Dominicana. ¿Y qué sucedió? Se mudó en Montecristi, se dedicaba a cultivo de tabaco y sus antiguos enemigos restauradores reconocieron la grandeza de Máximo Gómez. Los restauradores, tanto los intelectuales como los soldados, lo invitaban a tertulias que hacían en su honor. Reconocieron la heroicidad y respetaban a Máximo Gómez. Sus antiguos enemigos, sin embargo, sus compatriotas de hoy, sus compueblanos de hoy, no quieren aceptarlo. Y esto lo digo porque hace muchos años, desde los años 70, la Fundación Máximo Gómez en Baní está solicitando
ha hecho formalmente la propuesta de que la provincia de Peravia sea nombrada en homenaje a Máximo Gómez como provincia Máximo Gómez. En nuestro país hay provincias que enaltecen el legado de muchos héroes. Tenemos la provincia Santiago Rodríguez, provincia de Salcedo, provincia María Trinidad Sánchez, provincia Sánchez Ramírez, provincia Hermanas Mirabal, provincia Monseñor Noel. Y por eso muchos vanilejos están solicitando que la provincia de Peravia sea nombrada como provincia Máximo Gómez en reconocimiento al libertador de Cuba. Pero esa propuesta ha sido derrotada ya 2 veces. Cada vez que se han hecho vistas públicas, la mayoría de los vanilejos votan en contra. No les perdonan que Máximo Gómez se divorció de su primera esposa. Muchos de esos que no le perdonan porque se divorció son hijos de padres divorciados. Y yo no creo que ellos culpen a su padre porque se divorció de su mamá. Pero a Máximo Gómez no le perdonan eso. Pero lo acusan de ser traidor a la patria. Señores, es que los restauradores perdonaron a Máximo Gómez. Los enemigos de Máximo Gómez lo perdonaron y se ganó el respeto de sus peores enemigos. Entonces, ¿por qué los vanilejos no perdonan a Máximo Gómez? Decídanse ya, por favor, decídanse ya, sean justos. Juan Pablo Duarte decía, sed justo lo primero si queréis ser felices. Unos dicen que Máximo Gómez era un traidor. Otros estamos convencidos de que murió siendo un héroe. Entonces díganos ustedes, y nos interesan sus valiosos comentarios. ¿Fue Máximo Gómez un héroe o un traidor? Sean ustedes el jurado. Me voy a despedir de ustedes solicitándoles que vean los anteriores 3 videos de esta saga de videos últimos videos que he realizado acerca de las vidas y obras de Máximo Gómez y de José Martí. Vean esos 3 anteriores videos que les garantizo que les van a gustar y van a recibir información muy valiosa y poco conocida. Se les quiere, que Dios los bendiga.